Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer también a quienes hoy día están conectados junto a nosotros. Igual que como hicimos hace algunas semanas atrás, una jornada de escucha activa sobre el plan paso a paso en la actual contingencia, en las actuales circunstancias, es decir, donde ya tenemos cerca de 10,5 millones de personas que han completado su ciclo de vacunación, en donde hay materias que son fundamentales en la escucha para poder hacer una buena política pública. Quisimos hacer, junto al Laboratorio de Gobierno de la SECPRES, junto con el Ministerio de Educación, junto, por supuesto, con el Ministerio de Salud, y aquí está presente la subsecretaria Paula Daza, junto con el Ministro de Educación, tuvimos una interesantísima jornada de escucha ciudadana sobre la educación inicial, la educación parvularia y la educación escolar. En ella participaron más de 150 personas, que corresponden a 120 organizaciones y un poquito más, en donde, al igual que la vez pasada, nos separamos en mesas. Tuvimos 12 mesas en las cuales cada una de las opiniones que allí se vertieron fueron sistematizadas por el trabajo del Laboratorio de Gobierno, y acabamos de presentarles a aquellos que participaron y entregarles el resultado de esta sistematización. Porque, por supuesto, yo le voy a dar la palabra a continuación al Ministro de Educación para que cuente sobre estos principales aspectos, pero que sí quisiera recalcar un aspecto fundamental. La educación es esencial. La educación es demasiado relevante, no solamente por los aprendizajes, no solamente por lo cognitivo, sino que también por su aspecto socioemocional. Y eso es algo que aparece de manera transversal en cada una de las conversaciones que hemos tenido, tanto esa primera vez donde había inclusive gremios que tenían que ver con el transporte, con la gastronomía. Ellos también están preocupados de la educación por una razón evidente. Quienes son docentes, quienes son transportistas, quienes son emprendedores, etcétera, también somos papás, mamás, hijos, hijas, nietos, abuelos, abuelas, y por tanto tiene que haber un aspecto transversal. Y ese aspecto transversal es que la educación es esencial, que el aspecto socioemocional de nuestros niños, niñas y adolescentes es algo que tenemos que mirar con preocupación, pero a la vez tenemos que accionarnos. Lamentablemente hay algunos que se quieren restar inclusive del diálogo, pero la mayor parte de la ciudadanía está abierto a aquello, a que tengamos acuerdos en aquellas cosas que son fundamentales para nuestro país, como por ejemplo la educación. De allí que esta conversación, este diálogo, esta escucha activa en donde el gobierno lo que hace es simplemente ser de moderador para que las mismas visiones que son a veces contrapuestas o que están, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación especial, que no funciona a distancia, o aquella educación de jardines infantiles, que también en su experiencia práctica es radicalmente distinta. Sabemos que el trabajo de aula es absolutamente insustituible. Y ello es algo que ha reconocido la ONU, la UNICEF, distintos organismos internacionales y nacionales, expertos en una educación, porque sabemos que hay diferencias entre la educación rural y la educación urbana, entre aquellos niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad versus aquellos que no lo están, en su conectividad, en su transporte público, en aspectos que son esenciales que fueron tocados en esta conversación y que a continuación voy a dejar al Ministro de Educación para que pueda contarles cuáles son esas principales, un resumen, digamos, esas principales encuentros de estas más de 150 personas que conversaron. Por supuesto, ya va a estar a disposición de absolutamente todas las personas el que conozcan el informe, que son cerca de 50 páginas, para que puedan ver el detalle de quiénes asistieron, cómo se hizo este análisis y cuáles son las principales propuestas que también salen de estas mesas. Ministro. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria, por acompañarnos hoy día. Como señalaba el ministro Belolio, lo que haremos, muy en síntesis, es dar a conocer los principales resultados de la jornada de escucha ciudadana sobre educación parvularia y escolar, que se llevó a cabo el miércoles pasado y que tiene ejes muy interesantes para contribuir precisamente a la conversación que nuestro país debe mantener en torno a lo relevante que es la educación siempre y particularmente en este contexto
de pandemia. Como señalaba el ministro Belolio, fueron más de 150 personas las que se reunieron en torno a esta jornada de diálogo, de escucha, más de 120 organizaciones vinculadas al sector educativo y 14 provenientes de 14 regiones de nuestro país. Lo que se muestra en este proceso de escucha es precisamente cómo primero los participantes hicieron ver cuáles son sus principales inquietudes en torno a la situación que hoy día está viviendo en nuestro país, vinculado ciertamente con la prolongada suspensión de clases presenciales y también las propuestas que sobre la base de esos tópicos que emergen de la conversación van también haciéndose carne en torno a estos diálogos. Son 6 los tópicos que emergen como principales, las principales preocupaciones que muestran los asistentes. El primero de ellos tiene que ver con la preocupación transversal respecto de las consecuencias que genera en los aprendizajes y, por lo tanto, también en las brechas educativas esta prolongada suspensión de clases presenciales. Tiene que ver no solo con las dificultades que genera en las habilidades de lectura y escritura y sus efectos a largo plazo, sino también cómo se van incrementando las brechas entre estudiantes de distintos establecimientos, ya sea municipales, particular subvencionados y particular pagados. Por lo tanto, una primera preocupación, las consecuencias en el desarrollo de los aprendizajes y cómo las brechas se van también incrementando. El segundo tópico identificado en estos diálogos dice relación con cómo la experiencia educativa ha sido afectada de manera más importante, sobre todo en su componente práctico. Y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que los participantes en estas reuniones manifestaron respecto de la educación técnico-profesional, que necesita de la práctica para poder desarrollarse al máximo y cómo en los hogares, más allá de todos los esfuerzos que se han estado realizando, no están disponibles las herramientas para que los alumnos del mundo técnico profesional puedan desarrollar su actividad práctica como un elemento central de la formación técnico profesional y también en el caso de los niños con necesidades educativas especiales. Las escuelas especiales son un lugar fundamental para que los niños que tienen estas necesidades puedan desarrollarse al máximo y también desarrollar todas sus capacidades y la falta de presencialidad en ese ámbito le genera un impacto relevante. Un tercer eje identificado en las conversaciones tiene que ver con que se suman a esto los problemas de conectividad que afectan de manera diferenciada a estudiantes, según su nivel socioeconómico y también de acuerdo a la zona donde residen. Hay factores territoriales que inciden en la falta de mayor conectividad en algunos lugares y ciertamente también aspectos socioeconómicos que dificultan a veces el acceso a estas herramientas, lo que significa que a pesar de los importantes esfuerzos que han hecho los establecimientos para mejorar las condiciones de conectividad, hay una carencia que se hace evidente. Y esto se traduce en brechas y también en un incremento del riesgo de deserción escolar. Un cuarto eje tiene que ver con que la escuela no es solo un espacio de desarrollo cognitivo, sino que es mucho más que aprendizaje y en este sentido hay necesidades que algunos hogares no pueden proveer. El contexto de vulnerabilidad en el que viven muchos de nuestros alumnos encuentra en la escuela un ámbito de protección y eso va quedando en evidencia a lo largo de las conversaciones que pudimos captar gracias a este trabajo de escucha activa. El rol de protección de la escuela es un elemento central. Un quinto elemento que se identifica de estas conversaciones es que lo fundamental de reconstruir confianza con las comunidades educativas y que esto debe estar asociado a un conjunto de acciones y recursos para mitigar la sensación de temor y desprotección.
Es evidente y es entendible y es razonable que las comunidades educativas tienen un justificado temor frente a la pandemia. Y por lo tanto surge como una necesidad la urgencia de reconstruir confianzas en torno a el proceso educativo y cómo generar, más allá de la seguridad sanitaria, una serie de elementos que en su conjunto apunten a que las comunidades educativas tengan la confianza de recuperar los espacios de presencialidad en el sistema educativo. Y por último, tan importante como los recursos y acciones concretas, los participantes consideran fundamental considerar la educación como un tema prioritario, una definición transversal menos sensible a la contingencia. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en lo relevante que es darle la máxima continuidad posible al proceso educativo. Lo que han señalado en términos transversales las distintas mesas que se pudo recoger es que el sistema educativo y la puesta en marcha del sistema educativo debiese estar separado de los vaivenes propios del paso a paso y se le debiese dar una estabilidad mucho más clara, mucho más concreta. Las propuestas que surgen de estos tópicos se pueden agrupar en tres ejes: la seguridad, la estabilidad y la empatía. Cada una de las propuestas apuntan a que todo lo que debe hacerse debe ir en incremento de una mayor seguridad, de reconocer las características propias y las diferencias de cada comunidad educativa, y por tanto, de que las propuestas sean empáticas con la diversidad de realidades en la que el sistema educativo se desenvuelve en nuestro país, y a lo importante que es darle estabilidad a la operación del sistema educativo. Y bajo esa lógica, en cada una de estas dimensiones, cuando hablamos de seguridad y empatía, una comunicación efectiva, aumentar la motivación de hogares a asistir a los establecimientos educacionales, transmitiendo con una comunicación efectiva precisamente la seguridad en los protocolos y buscar las mejores condiciones para que eso sea posible. Surge, y esto es bien interesante de las conversaciones, un concepto, el concepto de la nueva presencialidad. Esto significa, de acuerdo a lo que hemos podido recoger, que las personas buscan recuperar la presencialidad y tienen plena conciencia que las actividades presenciales serán de una manera distinta a como tradicionalmente se ha llevado adelante este proceso. Entre otras cosas porque urge cumplir adecuadamente con los protocolos sanitarios y que para transmitir confianza debemos ser muy rigurosos precisamente en el cumplimiento de esas exigencias sanitarias. Avanzar hacia una nueva presencialidad que dialoga con las necesidades de cada uno de estas familias. Asegurar recursos en un contexto adverso, aumentar el apoyo psicológico y pedagógico a las comunidades educativas y alcanzar acuerdos transversales que signifiquen la máxima coordinación entre los distintos niveles del sistema educativo y también a nivel gubernamental. Esto es una síntesis de lo que ha sido este proceso de diálogo, de escucha activa. Quiero agradecer al equipo del laboratorio de gobierno y sobre todo a quienes participaron de esta actividad que hoy día nos acompañan a través del Zoom. El proceso de escucharnos es central para poder llevar adelante todas las medidas que nuestro sistema educacional necesita y, sobre todo, para poner el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, como una principal prioridad. Este informe va a estar disponible para todos quieran analizarlo en detalle y ciertamente esperamos que actividades de este tipo puedan repetirse en el tiempo para darle seguimiento y continuidad a este proceso. Muchas gracias. La subsecretaria Paula Daza se va a referir también porque ella participó
junto con nosotros en este proceso y por lo tanto va a hacer también sus conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes, ministro Figueroa, ministro Belolio y a todos los asistentes que nos están acompañando acá, que participaron en la jornada. El miércoles asistimos a esta jornada de escucha ciudadana en torno a educación escolar y parvularia en el contexto de esta pandemia y de las modificaciones del plan paso a paso. En ella, como ustedes saben, han participado más de 150 personas de distintas áreas de la educación que compartieron sus inquietudes, sus dudas y sobre todo sus sugerencias sobre un tema que nos convoca, que es cómo manejar el aprendizaje de nuestros niños preescolares también en este contexto tan difícil de pandemia. En esta jornada todos hablamos y sobre todo escuchamos. Quiero agradecer a todos los participantes por la disposición, por la contribución a este diálogo y con la generosidad que mostraron sus distintas realidades, tanto desde la territorialidad como las necesidades especiales en el aprendizaje de los niños, en el tipo de enseñanza y sobre todo en el entorno social. Todos los expositores mostraron preocupación por las brechas de aprendizaje, ya lo dijo el ministro Figueroa, de desarrollo socioemocional, del desarrollo cognitivo y en general de los niños en estos 2 años de escolaridad en este contexto tan difícil de pandemia. Analizaremos todas estas medidas, todas estas sugerencias para poder generar un plan paso a paso en donde los niños estén primeros, porque su aprendizaje y la contención que le da a la comunidad escolar es primordial para su desarrollo. Tomaremos las medidas para conciliar de la mejor forma posible su acceso a esta educación, sin descuidar en ningún momento la salud, que es lo más importante que tenemos. En la jornada evidenciamos que debemos trabajar todos juntos para poder generar algo clave, algo que es fundamental, que es la confianza. Por eso es importante que todos rememos en la misma dirección. Nosotros como autoridades, con los programas y políticas públicas y también la comunidad escolar, generando confianza entre ellos, fortaleciendo el cuidado comunidad educativa. Desde el Ministerio de Salud hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo, desarrollando distintas políticas para poder darle tranquilidad a los padres y apoderados en todos los colegios que han abierto. Es por eso que implementamos desde marzo las cuadrillas sanitarias en tu escuela, donde jóvenes de los mismos miembros de la comunidad escolar, alumnos, profesores, apoderados, administrativos, refuercen lo que hemos hablado durante todo el año, que es la comunicación de riesgo en la escuela. Es así como cuidamos también a los niños en los colegios con los protocolos establecidos. De la misma forma, nos tenemos que cuidar en la casa para proteger a toda la comunidad escolar. Hasta esta semana hay más de 1.600 establecimientos en el país sumadas a esta estrategia, donde hay más de 6.400 miembros de la comunidad que están capacitados, trabajando en sus escuelas, educando y dando a conocer las medidas sanitarias. También estamos implementando la búsqueda activa de casos en las inmediaciones de los colegios, ubicados principalmente en aquellas comunas donde hay una incidencia muy alta de casos. En las últimas semanas también comenzamos a implementar en Valparaíso la búsqueda activa de casos al interior de los establecimientos educacionales que tienen casos positivos. Esto se está realizando en operativos con test de antígeno nasal, una técnica que es menos invasiva y por lo tanto la podemos usar en los niños y que nos permite testear con una facilidad mayor a los niños y niñas adolescentes, pero donde se testea la comunidad completa escolar. Porque testearse permite identificar precozmente dónde está el virus, dónde están las personas contagiadas. Tenemos que ir por más y vamos a seguir haciendo todos estos programas en los distintos colegios. Además, podemos tener resultados en menos de 30 minutos, lo que hace posible trazar rápidamente y, por supuesto, que aislarlos a ellos y a sus contactos estrechos. En un poco más de 2 semanas ya llevamos en la región de Valparaíso más de 800 exámenes de test de antígeno en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Concón, de los cuales solo el 0,3% fueron positivos para COVID-19. Pero seguiremos expandiendo en todas las regiones para darle a los padres, a los apoderados, esa seguridad y esa confianza que tanto necesitan. Detectar los casos a tiempo es fundamental en la comunidad escolar.
Finalmente, quiero agradecer a todos los participantes de esta jornada de escucha ciudadana que nos acompañan hoy día. Hemos constatado los esfuerzos colectivos, individuales, que hacen día a día pensando en el bienestar y en la salud de todos los niños. Muchas gracias por este espacio donde todos nos seguiremos enriqueciendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, ministro. Para nosotros como gobierno es clave seguir en este proceso de escuchas. Como ustedes ven, ya hicimos 2 en un periodo de 2 semanas que son fundamentales en este cambio del paso a paso, pero también en la esencialidad de la educación. Por de pronto, estos cambios, esta nueva presencialidad, que es este concepto que ha presentado el ministro de Educación, es fundamental. Todo lo que aquí ya sale está siendo incorporado dentro de las modificaciones al plan paso a paso que será presentado durante la próxima semana. Quisiera despedir a todos quienes hoy día nos han acompañado, agradecerles su participación tanto en la jornada de escucha, ahora también en ver el informe de resultados que tuvimos hace poco rato atrás y también por participar con nosotros en este punto de prensa, y ahora quedamos disponibles para las preguntas de la prensa. Muchas gracias. ¿Cómo están, ministro, subsecretaria? Muy buenas tardes. Consultarle respecto a este mismo informe de resultados. Usted ya mencionó que esto se va a aplicar en el plan paso a paso, pero ¿cómo finalmente va a comenzar a aplicarse todo este trabajo que ustedes están realizando? Y también otra pregunta, tanto al ministro de Educación o también a la subsecretaria Daza. Durante las últimas jornadas se entregó la última minuta del Consejo Asesor, en donde catalogaron incluso de urgente que el nuevo plan paso a paso incluya y que se privilegia principalmente las clases presenciales. ¿Cómo ven eso? Y también, subsecretaria, ¿cómo ve los otros puntos que mencionan también los otros miembros del Consejo Asesor? Muchas gracias. Voy a contestar muy brevemente y luego la subsecretaria Daza va a continuar. Nosotros, cada una de las distintas escuchas activas que hemos hecho, tanto con los distintos gremios, así como también en esta específica sobre educación, todos ellos están siendo incorporados dentro de la modificación del plan paso a paso en las actuales circunstancias, en la actual contingencia, que son muy distintas a cuando por primera vez se hizo el plan paso a paso. Y como ustedes ven en estos resultados de hoy, así como los que presentamos hace algunas semanas atrás, con toda esta diversidad y riqueza de esos distintos gremios y de distintas personas, hay aspectos que son transversales. Esa diferenciación entre aquellas personas que están vacunadas versus aquellas que no, en que haya cierta continuidad para dar certezas a las personas, por ejemplo, en el ámbito educativo, así como también de que podamos retomar la apertura de cierto comercio con los resguardos sanitarios. Y hay una cuestión que es esencial. En esa comunicación que también es fundamental, que se hace no solamente desde la autoridad, sino que también desde las personas, donde la responsabilidad individual juega un rol que es clave. Pero a continuación le doy la palabra a la subsecretaria. Gracias. Bueno, con respecto al informe del Consejo Asesor, hace unos días atrás yo me reuní con ellos y en función de esta escucha que tuvimos de la comunidad, principalmente del punto de vista hoy día de educación y también de todos los rubros que tuvimos hace unas semanas atrás, les pedí un informe con respecto a cómo podemos seguir avanzando en el paso a paso. En el día de ayer ustedes conocieron el informe del Consejo Asesor, que es muy enriquecedor y es muy positivo en el aspecto y la situación de pandemia que estamos hoy día. Uno de los aspectos elementales fue el tema de la comunicación y seguir comunicando de todas las formas a todas las personas la importancia de, en la medida que sigamos avanzando, manteniéndonos con las medidas de autocuidado, el proceso de vacunación, durante también el tema de los colegios, la importancia que las personas estén bien informadas. El segundo aspecto fundamental es seguir fortaleciendo las estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento, que nos parece tremendamente importante, la recomendación del testeo particularmente en las escuelas, de la manera de poder detectar oportunamente aquellos casos positivos. En ese aspecto, hace unos días atrás conversamos con algunos expertos internacionales y en general las dos estrategias más importantes para que las escuelas se pudieran mantener de una manera abierta, una era el proceso de vacunación en capullo de los padres, de la familia, y el segundo aspecto es el testeo precoz, oportuno y para poder hacer el aislamiento. Por lo tanto, va muy en la línea la información internacional con lo que nos ha dado el Consejo Asesor. El tercer punto que nos parece vital, que
es lo que dijo el ministro Belolio, corresponde al proceso de vacunación y dar incentivos de alguna manera a las personas vacunadas, por dos motivos, porque las personas vacunadas tienen menos riesgos de contagio, pero también, como lo hemos visto en el pase de movilidad, las personas van a ir a vacunarse y sabemos que en la medida que todos nos vacunemos vamos a poder avanzar. El cuarto aspecto que nos parece esencial y que es lo que hemos hablado hoy día es el tema de la educación. Los niños han sido muy afectados por la pandemia, los niños han sido perjudicados por la pandemia durante este año y medio, han tenido que estar aislados. Hemos visto en esta presentación todos los aspectos que les ha afectado el estar en sus casas, no solamente el punto educacional, y por lo tanto poner a los niños en el centro, donde la educación es esencial, nos parece tremendamente vital. Por lo tanto, en términos generales, todos los aportes que nos hace en forma permanente, y yo quiero agradecer al Consejo Asesor porque siempre han estado dispuestos a darnos propuestas muy, muy positivas en todos los aspectos. Muchas de ellas las hemos tomado, otras han sido más difíciles de incorporar, pero siempre estamos mirando las propuestas que nos da el Consejo Asesor para poder seguir controlando esta pandemia y obviamente hoy día dándole una oportunidad para que los niños puedan volver a clases. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Espinosa, Radio ADN. Ministro Figueroa, durante esta mañana se dieron a conocer cifras de una encuesta organizada por el Regional Metropolitano del Colegio de Profesores. Esta encuesta dice que el 75,7% de la muestra, de más de 20.000 personas, dice que no están las condiciones actuales para volver presencialmente a clases. El 62,2% dice que las condiciones deberían ser los indicadores sanitarios. El 39,1% dice que no están las condiciones para volver este año 2021. El 55-56% dice que se deberían reabrir las escuelas en fase 4 o 5. En ese sentido, ¿cuál debería ser el criterio para permitir finalmente la reapertura de clases? ¿El avance en el plan de vacunación con los menores de edad que se están vacunando actualmente, que darían una fecha más o menos de inmunización, de alguna forma por decirlo, a partir de agosto, o finalmente la situación de la circulación comunitaria del virus y las salidas y los movimientos en el plan paso a paso? Gracias. Como lo hemos señalado en diversas oportunidades, junto al Ministerio de Salud, hemos trabajado para generar las mejores condiciones que permitan a los establecimientos educacionales volver a abrir sus puertas y a estar disponibles para sus alumnos. Y eso tiene que ver con una serie de factores que apuntan al cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios, a la entrega de recursos para que esos protocolos sanitarios puedan cumplirse, a la prioridad que se le dio a los trabajadores de la educación para ser vacunados. Recordemos que hoy día 9 de cada 10 profesores tienen su esquema de vacunación completo gracias precisamente a esa prioridad. Y también a identificar cuáles son las condiciones sanitarias a nivel territorial que permitan ir avanzando en una presencialidad que debe apuntar a que los efectos negativos que han sido reconocidos no solo por la ciudadanía, sino que además por diversos organismos internacionales como UNICEF, UNESCO, la OMS, solo por citar algunos, permitan que los jóvenes puedan encontrar en la escuela un espacio de protección, de aprendizaje y de desarrollo integral. Bajo ese punto de vista, creemos que lo central es que cumpliéndose con todas las exigencias sanitarias, los establecimientos estén disponibles para que sean los propios padres, los propios apoderados, quienes tomen en definitiva esa determinación. Y es por eso que, más allá de encuestas que puedan realizarse, aquí la encuesta que más importa es que cada padre, cada madre pueda tomar libremente una decisión. La decisión de si envía o no a sus hijos a la escuela. Pero para que pueda tomar esa decisión se requiere un principal requisito, y es que esa escuela esté disponible, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias. Ministros, ¿sigue en pie la posibilidad de quitar el financiamiento a los establecimientos subvencionados en caso de no entregar la opción de presencialidad? Ustedes saben que desde el Ministerio de Educación nunca se señaló que los recursos no iban a estar disponibles para los establecimientos educacionales. Eso fue un rumor que se instaló y que lamentablemente algunos se han dedicado a propagar.
el Ministerio de Educación ha entregado permanentemente todos los recursos que aseguran la continuidad del proceso educativo, ya sea a distancia, ya sea recuperando la presencialidad. Y se han entregado además recursos adicionales que apuntan a mejorar las condiciones de mobiliario y de infraestructura y flexibilidad en otros recursos para que los establecimientos puedan precisamente estar en condiciones de operar y asegurar por esa vía el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes. Buenas tardes, ministro, subsecretaria. Primero al ministro Figueroa preguntarle por la anunciada acusación constitucional en su contra. Se habla de los recursos en los colegios, de agobio laboral de los docentes, del tema de la vuelta a clases. ¿Qué le parece a usted cómo va a enfrentar este proceso? Entendiendo que está anunciado, todavía no está presentado. Y a la subsecretaria Daza me gustaría preguntarle por los aforos para la Convención Constitucional, entendiendo que mañana es la instalación, pero eventualmente desde el lunes podría sesionar en la misma sede del Congreso acá en Santiago. ¿Cuántas personas, cuántos convencionales constituyentes pueden estar, por ejemplo, en la sala de sesiones juntos en el mismo momento? Gracias. Sí. ¿El ministro Velorio quiere referirse a un aspecto? Sí, antes que el ministro de Educación se refiera a su primera pregunta, que le agradezco, después, por supuesto, le damos la palabra al ministro porque también la complementa y la subsecretaria Daza. La verdad es que cuando hay un grupo de diputados que plantea una acusación constitucional y se basa en que el ministro ha hecho todos los esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes puedan volver a la escuela, es el récord del absurdo. Y que cuando a continuación dicen que es porque se pone en riesgo a los niños, es una infamia y es un absoluto y total, una contradicción absoluta y total con lo que han dicho todos los organismos internacionales. Por tanto, entendemos que hay miles de profesoras y profesores, de educadoras, de educadores, comunidad escolar, que ha hecho un esfuerzo gigantesco durante todos estos meses. Y a ellos nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por la dificultad que significa la continuidad del proceso educativo. Tal como salió en este mismo espacio de escucha que ustedes veían, la escuela no es solamente los aprendizajes, son también un espacio de socialización, de contención emocional, de desarrollo socioemocional. ¿Para qué decir con respecto a las escuelas especiales, los jardines infantiles? Y por tanto, el desprecio absoluto de un grupo de diputados sobre los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, sobre la salud mental de los niños y niñas, sobre el desarrollo socioemocional, sobre el esfuerzo que han hecho miles de docentes, es simplemente indignante. La infamia que ellos pretenden hacer al acusar a un ministro de Educación para que los niños puedan ir a las clases es algo completamente absurdo. Es como acusar a un ministro de Salud porque ha vacunado a muchas personas. Simplemente no se entiende. En nuestro país, en Chile, es uno de los lugares en donde más tiempo las escuelas han estado cerradas. En algunas otras partes del mundo es justo lo contrario. Y lo que vemos en otras partes del mundo es que el colegio de profesores, sus dirigentes, en vez de querer cerrar las escuelas, lo que hacen es querer abrirlas. Y aquí yo quiero hacer una diferencia brutal entre aquellos que son dirigentes, que se rigen simplemente por la negativa a poder escuchar, a la negativa por poder debatir, a poder dialogar, porque fueron invitados a estos espacios y nos dijeron 3 veces que no, versus los miles de docentes, los miles de profesoras, profesores y educadores que siempre han estado disponibles no solo a escuchar, sino que también a entregar lo máximo de sí. A esas profesoras y profesores rurales que tienen que transitar durante largos trayectos para llevar las guías impresas. Aquellos que se preocupan de la educación especial que, como ya hemos dicho, no funciona de manera remota. Todos ellos merecen nuestro máximo reconocimiento. Sin embargo, aquellos que pretenden cerrar las escuelas, despreciar el trabajo que se hace en el aula, despreciar el trabajo socioemocional, despreciar las pesquisas que se hacen al interior de las escuelas, lo lamentamos muchísimo. Lo lamentamos profundamente porque, a diferencia de ellos, para nosotros la educación es esencial. Ellos pretenden que no lo sea. Para nosotros la educación es esencial. Por los aprendizajes, por el desarrollo emocional, intelectual, físico, espiritual. Y eso tiene que ser algo transversal. Y aquellos que se han restado del diálogo, se han restado de las propuestas, se han restado de la verdad, simplemente a nosotros nos parece indignante que desprecien el trabajo que se hace al interior del aula. Por tanto, cuando se quiere hacer una acusación constitucional, si bien es algo que tienen los diputados como un instrumento, pero no tiene ninguna justificación, se burlan de la justificación.
Se contradicen entre ellos, dicen no se han entregado los recursos, pero después dicen que los recursos no se han podido implementar. ¿Cómo? O sea, debiese ser al revés. Se podría acusar a un ministro por no intentar que los niños puedan entrar a clases con todas las consideraciones sanitarias. Y aquí lo que han hecho ellos es exactamente al revés. Yo esperaría que durante la próxima semana, en vez de querer hacer esta infamia, este récord mundial del absurdo, no presenten esa acusación. Y no la presenten por el bien de los niños, niñas, adolescentes, por su desarrollo socioemocional, por su desarrollo de aprendizajes y sobre todo porque no sigamos aumentando la brecha. Pareciera que a ellos les parece que eso da lo mismo. Y por hacer un puntito político, para forzar dentro de su coalición y quizá otras cosas más, quieren hacer esto. Simplemente no corresponde. Como gobierno, nosotros creemos que la educación es esencial. Ministro. Gracias, ministro. A ver, los diputados tienen dentro de sus atribuciones la posibilidad de presentar acusaciones constitucionales. Es una herramienta de fiscalización que la doctrina llama de última ratio, es decir, aquella que debe usarse al final, ya cuando no quedan ningunos otros elementos de fiscalización. Nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y, por tanto, si un grupo de diputados considera que es conveniente para sus intereses llevar adelante una propuesta como esa, habrá que estar entonces a la espera de su presentación. Lo que sí es evidente es que los chilenos buscan hoy día más que nunca que precisamente en torno a la educación seamos capaces de unirnos. Este proceso de escucha nos ha enseñado muchísimas cosas, pero si hay algo que nos deja absolutamente claro, es que la educación es prioritaria y que es esencial hacer de la educación un camino común, un espacio que nos una y que debemos dedicarle todas nuestras energías, todo nuestro tiempo a lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan acceso a la educación y puedan ejercer efectivamente el derecho que le corresponde. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es tener la mayor cantidad de tiempo para dedicarnos a ese objetivo y esperamos también que no se generen condiciones que nos quiten ese tiempo porque termina en definitiva perjudicando el bienestar de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Bueno, con respecto al protocolo sanitario de la Convención, el protocolo sanitario contempla un aforo especial para la primera sesión, que son las más de 150 asistentes ese día. Esto va a ser que van a estar afuera, en una actividad al aire libre, que por la situación epidemiológica van a ir entrando de grupos de personas, de no más de 12 personas, con distanciamiento físico, con toma de temperatura. Se está disponiendo testeo para aquellas personas que lo deseen preventivamente, para que todas las personas puedan ser testeadas previamente y de esa manera disminuir la posibilidad de contagio. Esta actividad, por ser una actividad al aire libre, es de menor riesgo. Sin embargo, posteriormente, todas las otras actividades que se realicen tienen que adecuarse a los protocolos sanitarios que tenemos como Ministerio de Salud en función de los aforo, en función de las fases en que se encuentra la comuna. En transición son 10 personas adentro. Sin embargo, si estas comunas empiezan a avanzar, los aforos empiezan a aumentar. En forma paralela, así como estamos evaluando un plan paso a paso y escuchando a las distintas personas, también, obviamente, dentro de este plan paso a paso, estamos evaluando la posibilidad de cambio de aforos en función de la vacunación y de los indicadores epidemiológicos. Subsecretaria, le pregunto al tiro. 3 preguntas, voy a hacer lo más corta posible. Primero, quería preguntarle por la fiesta en Bellavista, ¿qué antecedentes manejan y por qué una fiscalización inmediata? También respecto a negocios, peluquerías, restaurantes que siguen abriendo, pese a estar en cuarentena, se han seguido fiscalizando. ¿Qué sanciones arriesgan estas empresas y qué le parece que sigan ocurriendo estos hechos? Y finalmente, hay preocupación porque bajan los casos, pero siguen aumentando los hospitalizados que ya tienen sus 2 dosis, mayores de 70 años en general. ¿Hay alguna actualización, más información respecto a una eventual tercera dosis?
Bueno, son varias preguntas. Con respecto a la fiesta clandestina, la verdad que nos parece al menos absolutamente lamentable que sigan ocurriendo estas situaciones de fiestas clandestinas como la que vimos en el día de ayer, la que vimos en el día de anteayer, porque sabemos que estas situaciones son gravísimas. Basta que una persona de ahí esté contagiada para que haya contagiado un montón de personas, al menos 20, 30 personas, y esas a sus familiares, y después terminen personas enfermas, conectadas a ventilación mecánica, y además muchas veces tener que retroceder comunas producto de esta circunstancia. Por lo tanto, nos parece absolutamente lamentable estas situaciones. En el día de ayer, de acuerdo a los antecedentes que yo tengo de parte de la Seremi de Salud, llegó Carabineros, también llegaron la autoridad sanitaria posteriormente, se hicieron algunos sumarios sanitarios, primero al dueño del local y según los antecedentes no tengo el número total de sumarios sanitarios que se realizaron por parte de la Seremi de Salud. Pero aquí lo más importante es que las personas entiendan que esas actividades son tremendamente riesgosas para la salud y ponen en riesgo a toda una comunidad. Por lo tanto, sabemos que estas son situaciones que están ocurriendo. Carabineros llegó a fiscalizar, Carabineros también puede sancionar, pero sin embargo, obviamente no podemos tener un carabinero en cada lugar. Por lo tanto, le pedimos a las personas que respeten las medidas porque es un riesgo sanitario muy grande. Con respecto a la situación epidemiológica, sí, efectivamente hemos visto una disminución sostenida de los casos en las últimas semanas. Tenemos una disminución importante en la positividad. Eso nos produce una gran alegría para las personas. Por eso hemos podido ir avanzando en este paso a paso. Sin embargo, tenemos que estar ser tremendamente cautelosos porque sabemos que estamos frente a un virus que es cambiante y por lo tanto seguir manteniendo estas medidas de autocuidado. En relación a la situación de las camas UCI que tenemos de pacientes hospitalizados, nosotros tuvimos un número importante de casos hace unas 3-4 semanas atrás. Eso se ve reflejado, ese aumento de casos en las personas que llegan a hospitalizarse posteriormente. Sin embargo, todavía el número mayor de personas hospitalizadas en la unidad de cuidado intensivo son personas que no están vacunadas con sus 2 dosis y sus 14 días. Obviamente tenemos personas hospitalizadas que han sido vacunadas porque generalmente las personas que tienen comorbilidades, que son de mayor edad, tienen más riesgo siempre de hospitalizar. Pero la vacuna claramente es un factor importante para que estas personas obviamente no se agraven de una manera importante. El llamado es a vacunarse y a seguir cuidándose. Con respecto a la tercera dosis, en relación a las dosis de refuerzo, porque nosotros estamos hablando de una dosis de refuerzo, hemos conversado con distintos expertos internacionales, también con expertos nacionales, hemos conversado también con el doctor Calergis de la Universidad Católica que está llevando el estudio y obviamente esto nos hace pensar que la vacuna, particularmente en general esta vacuna que fue aprobada en una situación de emergencia, después de los 6 meses empieza a perder su inmunidad, empieza sus anticuerpos. Por lo tanto, sí estamos evaluando colocar una dosis de refuerzo, partir por los adultos mayores, lo que tenemos que decidir y evaluar en función de las recomendaciones que nos va a hacer el CABEI y el Plan Nacional de Inmunizaciones, cuál es el momento más oportuno para colocar esa dosis de refuerzo. Subsecretaria, buenas tardes, ministros. Tengo varias preguntas para usted, subsecretaria. Parto por el tema de las recomendaciones del Consejo Asesor, principalmente con respecto a este plan genérico. Si nos pudiese comentar, actualizar quizás el estándar de mascarillas, normas de ventilación, también el tema de las clases que usted mencionaba al principio. También preguntarle con respecto a si los menores de edad podrían, en este caso, tras la vacuna, se podría dar como una condición para el regreso a clases, dependiendo también, obviamente, de lo que vaya ocurriendo desde los 12 a los 18 años, pero también mi pregunta va hacia los menores de los 12 años. También a propósito de... se me fue la otra, perdóneme, que me pidieron varias. La otra es con respecto a la baja de las cifras del COVID de las últimas semanas. ¿Se seguirán relajando medidas si la situación mejora o se mantendrá la guardia alta dado que puede aumentar la penetración de la variante Delta? Eso, subsecretaria, muchas gracias.
Bueno, con respecto a la primera pregunta y el Consejo Asesor, la verdad que nosotros tomamos de una manera muy positiva todas las medidas que nos recomienda el Consejo Asesor. Primero que nada, en función de la ventilación, de hecho estamos trabajando en nuestra nueva propuesta del plan paso a paso, que la ventilación cumpla un rol importante en aquellas medidas que son de mayor riesgo. En segundo, al tema de la mascarilla. Esta es una conversación que nosotros tuvimos hace una semana con el Consejo Asesor y en función de la posibilidad de la variante Delta es recomendar mascarillas más seguras. Lo hemos hecho en algunos puntos de prensa, hacemos una recomendación y aprovecho a hacerla ahora, que las personas que puedan empiecen a usar esta mascarilla quirúrgica que nosotros hemos llamado 3 pliegues porque sabemos que es una mascarilla que es más segura en relación a las mascarillas de género. Las otras recomendaciones, la vuelta a clase, también el tema de la trazabilidad, ellos nos plantean la importancia de fortalecer la trazabilidad, probablemente con el uso de tecnología, también es una cosa que estamos evaluando, la posibilidad de implementar tecnología, de esa manera poder encontrar, principalmente en las circunstancias que pueda llegar una variante que sea más contagiosa. Por lo tanto, todas las recomendaciones que nos entregaron el Consejo Asesor, nosotros las estamos analizando y ver la importancia de implementarlas dentro del nuevo plan paso a paso para resguardar la seguridad de las personas. En relación a los casos, sí, efectivamente estamos viendo una disminución del número de casos, de la positividad, y esto nos permite ir avanzando en estas medidas que nosotros encontramos, pero siempre cuando avanzamos en las medidas de desconfinamiento, estas van acompañadas de medidas de mitigación. ¿Qué significa? Fortalecer el testeo, fortalecer la trazabilidad, el aislamiento, ojalá en residencia sanitaria, y acompañadas con una comunicación de riesgo para que las personas entiendan que las mayores libertades siempre implica mayor responsabilidad. ¿Cuál era la otra? No me acuerdo. ¿Había otra? Ah, la vacuna. Ya. A ver, hoy día no hay vacunas aprobadas ni en el mundo ni en Chile que estén aprobadas para los niños menores de 12 años, por lo menos hasta este momento. Sabemos que los distintos laboratorios sí están haciendo estudios. Sabemos que un laboratorio en China, ¿cierto?, que tiene algunos estudios preliminares en niños menores. Sabemos que algunos laboratorios que tienen la molécula de RNA mensajero también están haciendo estudios, una vez que obviamente el Instituto de Salud Pública apruebe vacuna para los niños menores. Nosotros estamos trabajando para poder disponer de esas vacunas en nuestro país y de esa manera apoyar, ¿cierto?, la seguridad de la vacunación en Chile. Sin embargo, hoy día, como lo hemos visto y lo hemos conversado, la actividad educacional es una actividad esencial. Y hoy día tenemos recursos para que los niños puedan volver a sus clases de una manera adecuada, manteniendo todos los protocolos sanitarios, manteniéndose todos aquellos que están alrededor de los niños, sus padres, sus hermanos que lo puedan hacer, sus familiares, la comunidad escolar completa que se vacune. Son los elementos que tenemos hoy día para darle esa tranquilidad. Por otro lado, es importante que no solamente los niños y la comunidad escolar entiendan que se tienen que cuidar en el colegio, también en la casa, porque muchas veces los contagios no son en la escuela, son en la casa, con los familiares, por lo tanto, mantener estas medidas de autocuidados también en el entorno familiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Con eso damos por terminado. Agradezco a la subsecretaria, al ministro y a ustedes mismos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes.